segunda parte. ¿Okay? Y vamos a empezar ahorita el capítulo 7, las secciones 7.1 a 7.5, trabajo 5, capítulo 7 que tiene que ver con campo magnético, en este caso el primer campo magnético dice campo magnético estable. ¿Okay? Entonces, hay un trabajo 5 para el 9 de septiembre, para que lo vayan viendo, tienen que ponerse de acuerdo y a trabajar. Vean que yo no hago exámenes cortos, no, si quieren hacemos exámenes cortos y quitamos esto. Vamos a leer, ustedes van a leer esta norma, la IS 80007 sobre campos magnéticos de laboratorio, la norma. Después van a estudiar este material adicional, conceptos y problemas, y van a resolver estos problemas y me los van a enviar. Hay que ver unos datos. Hay un error en uno de esos problemas, tienen que descubrirlo. ¿De acuerdo? Les estoy dando también un material adicional para que ustedes estudien. Inclusive vienen las respuestas, que son estos tres. El documento, otros problemas adicionales resueltos, problemas resueltos. Estos son aparte del material del HIDE, es de otras referencias, ¿ok? Y pónganle cuidado, ya les estoy asignando la tarea 3 para el jueves 9 de septiembre. Y para el jueves 9 de septiembre la práctica 3, el trabajo 6 y el trabajo 5. O sea, para el jueves, perdón, el trabajo 5 para el jueves 9 y el trabajo 6 para el jueves 9. Los dos trabajos son para el jueves, casi en una semana. Y la tarea 3, creo que... no, puse todo para el jueves. Habíamos analizado que todo cada día. Recuerden que tareas y trabajos podían coincidir. Lo que sí podría hacer aquí, y podemos irlo analizando, para ahora que lo consideran, es que las tareas las vamos a dejar para los viernes. Entonces voy a modificar esto. Vamos a modificar la tarea para los viernes. El viernes, no sé, 10 me parece. ¿De acuerdo? Y los trabajos, que casi siempre son 2 juntos. Vean que el trabajo, vean, no se asusten, tampoco le estoy pidiendo como decía en la tesis de grado. Vean, analicen el documento, léanlo si ustedes trabajan en orden, se reúnen un momento, ustedes dicen, mire, para mí lo que dice esa norma es esto, el otro dice, es esto, es eso, lo empastan y mandan ya tienen el PDF. Cada compañero del grupo dice, bueno, para mí es esto, esto y esto, y aquí está la solución de los problemas. Lo empastan y demás. Tienen que sacar un grupo. Vean un dato, vean que este curso es en teoría 3 créditos y a pesar de las pocas horas que llevamos aquí en clase nosotros, ustedes tienen que dedicarle un poco para hacer este material y vayan estudiando. Entonces, son 9 horas por semana, 3 por 3, 9. Entonces, eso es lo que significa los 3 créditos. Por eso yo considero que tienen suficiente tiempo. Más que yo trato de hacer las clases más cortas. Sigamos adelante. ¿Qué tenemos acá? A ver, dime. Pero es que estamos hablando del trabajo 5, pero digamos, lo que tenemos problemas es con la tarea, o sea, ¿cómo es? El trabajo 3 y 4 y la tarea 2 que está como muy pronta porque la dejó este mismo lunes y de ahí es Ok, para el jueves y el viernes. ya te entiendo y yo lo analicé. Tienes toda la razón. ¿Quién me habló? Nada más. No, nada más el nombre para saberlo. Tranquilo, no te vas a... Lo voy a mover. Emerson, Emerson, perfecto. No, está bien, yo lo había perdón. analizado. Sí, yo lo había dejado fijo. Voy a cambiar un momentito mi forma de pensar, pero traten de acomodarse. Lo voy a mover para el fin de semana. ¿Está bien? ¿Les parece? Profe, pero no lo puede dejar para el lunes, igual, una semana. Dejaría todo junto. Sí, sí, todo junto, como pasó igual Sí, con profe, no hay esta problema. tarea de trabajo. Perfecto, perfecto. Yo quiero que lo hagan bien. Me interesa más que ponerlos a prueba es que lo hagan bien. Lo vamos a hacer. Entonces voy a modificar, entre todos nosotros nos ponemos y están en grupos, denme ahorita que terminemos la clase y yo modifico la fecha de entrega. Para el próximo lunes, ¿qué es? Para ver. ¿Qué es el lunes? Bueno, no me acuerdo. Sería el lunes 6. Lunes 6. Ah, perfecto. Sí, ustedes saben que yo creo que ya lo había pensado. Está bien. Tienen razón, posiblemente lo vamos a pasar. Y es posiblemente que adoptemos eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, Sí, perfecto. profe. Sigamos adelante. Está bien, no, conversando todos nos ponemos de acuerdo. Yo lo que quiero es que hagan bien el trabajo. Profesor, Dime. antes de continuar, ¿podría poner solo un ratito la referencia que usted utilizó en la diapositiva anterior? Pues se la puedo dar, pero de todos modos esto ustedes lo van a tener. El vídeo yo se lo subo en cualquier momento Ok. y te voy a dar otra referencia, pero si la quiere ver, ¿cuál era? Era esta. Esa.
¿Se ve esto ahorita? No sé. Sí, listo, muchas gracias. Ok, esta la pueden encontrar. No sé. Seguimos. Profe, Hola. hola. Es que me siguen sin quedar claros los comentarios que hay que hacer sobre los documentos, porque usted dice que hay que poner, digamos, cada uno como por aparte qué es lo que, no sé, lo que dedujo de cada documento, ¿verdad? Pero si todos leemos el documento, más o menos las conclusiones son las mismas. Entonces, o sea, no vamos a poner eso por 3, ¿no? Bueno, Entonces, entiendo si deberíamos como ustedes se ponerlo ponen- grupal y solo las que son conclusiones que solo uno tuvo, las ponemos por aparte o si lo me, ponemos. me parece. No, yo estoy de acuerdo. Lo único que yo quería es que quería tener alguna forma de tener seguridad de que todos estén trabajando. Entonces, ustedes están de acuerdo y se ponen de acuerdo y se ponen en orden. Y los tres coinciden en un desarrollo, envíenme los grupales, no hay problema. Pero si alguno piensa diferente, que lo ponga. ¿Qué le parece? Ok, pero digamos, entonces eso, o sea, si las conclusiones de los 3 son las mismas, definitivamente no lo ponemos No, está bien. para. No se enreden. Ok, Yo no quiero que se enreden. Yo lo que quiero es que se enfrenten a unas conclusiones. ¿Está ok, bien? está bien, gracias. Profe, uno incluso podría, digamos, como comentar, si llegó a la conclusión grupal o concluimos que esto y esto es. Ujú. Y si alguien piensa algo distinto, Que lo poner ponga. directamente, yo, Isaac Rojas, además pienso esto. Exacto, eso es un buen punto. No, totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo quiero, que ustedes inclusive, no es que se peleen, exacto, no digo yo, que piensen ahí, confronten ahí ideas. Pero estoy de acuerdo, está bien, trabajemos así. ¿Estamos bien? Perfecto, profe, muchas gracias. ¿Algo más? Sí, Y, para seguir con y el... como que quedaba la duda también sí sobre el trabajo que es del experimento. em, Se hace con el formato que se había puesto de hacer un resumen y con la descripción de teoría, el procedimiento y todas esas partes. Pues sí, en realidad no les voy a poner que hagan, como les decía, una tesis, una tesina. No. Pero el reporte comúnmente pueden poner algo así muy rápido. Bueno, el experimento y pueden usar todo lo que yo tengo ahí. Fue esto, esto y esto. Yo lo que quiero es asegurarme que ustedes entendieron el experimento. Lo que ponga el experimento fue que pusimos unos equipos y se tuvo una recta y se midieron. Ya, eso no me dice nada. Yo lo que quiero es que ustedes confronten el experimento y pongan eso. Una pequeña descripción del experimento, un poquito de teoría. Cómo se desarrolló el experimento, resultados y unas conclusiones. Creo que como viene en un documentito que yo les envié, ¿cierto? Un machote, no sé qué decía. Y lo ponen ahí, sencillo. No tiene que ser muy grande. Yo lo que quiero es que todos igual comenten. Tampoco tiene que ser tan extenso, digamos, profe. No, tampoco, pero que venga sustancioso, Eric. Eso sí, ¿verdad? Que no son tres renglones. El experimento fue muy bonito porque mostró tal cosa. No, eso no me dice nada. Yo quisiera que fuera un poco. Imagínense que ustedes están trabajando en una empresa y hay un reporte y les piden, bueno, pues, se me dio esto, se hizo esto, esta es la conclusión. Va. 2, 3, veámoslo así, páginas de un documentito, buen espacio, que se entienda, pueden poner ecuaciones y que sea ordenado. Por eso trabajen. Estamos, para seguir. Listo, Profe, gracias, y profe. lo siguiente era lo de las tareas que había mencionado para el 8 de septiembre, algo así, supongo que las va a aplazar también. Las del 8, no sé, la de qué capítulo, de cuál estamos hablando. A partir de la tarea 5, Trabajo 5 sería. trabajo 5. Trabajo 5. Entonces, todavía tenemos fijo uno del 9, entonces voy a revisar, yo les comunico entonces para que tengan tiempo, pónganse a trabajar ya, ¿verdad? Ese pequeño movimiento que vamos a hacer para que nos organicemos. Yo lo que quiero, el plan que hacemos siempre en el curso, es que todos los trabajos y tareas ya hayan sido enviados antes del primer examen, que es el 18 de septiembre. Esa es la idea. Entonces, Eric, yo voy a revisar bien para que tengan tiempo, ya que es para que no se preocupen. Sí, voy a mover, desplazar, como dice Eric, un poquito, no muchos días, pero trabajando, que tengan el fin de semana para trabajar. Entonces, para que puedan tener tiempo. ¿Algo más para seguir? Seguimos. Hicimos un recreo. ¿Estamos bien? Emerson, dígame algo.
Sí, profe. Todo claro. Muchas gracias más bien por escuchar. Ok, sigamos. Entonces viene el capítulo 7, campo magnético. ¿Se ve la guía entonces? ¿Estamos bien? Sí, profe, se ve aquí. Ok, entonces Yo vamos todavía no la veo. No, vamos a darle un chancecito. Ah, listo, ya. Ahora sí, sí, recuerde que es lento. Hecho por humanos, manejado por computadoras, tiene que ser lento. Y eso no es una máxima mía, eso es de Moore, de Intel o algo así. O lo vi en algún lado, leí eso. Ok, entonces tenemos un material. Entonces vamos a entrar a la materia. Para hoy tenemos que ver el campo magnético. El campo magnético estático, ¿de acuerdo? Ahí está el campo magnético dinámico, que es cuando tenemos corriente alterna. Pero aquí entran en juego varias cosas interesantes. Una fuerza que afecta a los electrones que son parte de la corriente eléctrica. Y aquí entra una cosa muy bonita. Por eso hace un rato al inicio estaba en forma jocosa comentando con Madrigal, no sé, que yo me declaro más ingeniero magnético que ingeniero eléctrico. Bueno, la ingeniería eléctrica es muy sencilla, son corrientes y tensiones, y es relativamente predecible, pero el campo magnético es súper interesante porque se mete directamente a motivar o desmotivar a los electrones. Eso es lo que se llaman los quantum leaps, los brincos cuánticos interesantes, que puede hacer que ocurran cosas curiosas directamente entre los electrones que conforman la materia. Bueno, todos nosotros estamos formados de materia. Y entonces, cuando hablamos de corriente eléctrica, pues hay electrones que como que dice que se van moviendo, así como bolitas que se van moviendo, que se van desplazando. Pero los electrones no sabemos que también están como girando, ¿se acuerdan? Que tienen un spin. Y tienen una ocurrencia, un momento, digamos, de espacio y energía donde pueden estar y hay ciertos principios cuánticos que los rigen, como el principio de exclusión de Pauli y demás. Y los campos magnéticos que existan, que se han creado de alguna forma por magnetos permanentes. Yo uso la palabra magneto cuando me refiero a un imán, un magneto, o por electromagnetos, o sea, magnetos que con corriente eléctrica crean ahí un campo magnético. Y ese campo magnético que está ahí en el aire, que existe y ocurre inclusive en nuestro planeta, creo que ustedes lo han leído en física, no sé dónde lo vieron en algún momento, que en el centro del planeta hay como un hierro derretido y otros metales que están como moviéndose, girando por las fuerzas gravitatorias, y en ese movimiento físico, los electrones que conforman ese hierro derretido se mueven, formando como una especie de corriente, y giran. Y ese movimiento es el que crea las líneas de flujo magnético que rodean nuestro planeta. Y nos ayuda para protegernos de partículas alfa, beta y gamma que nos envía el Sol y algunas otras más que son como escudos de defensa, inclusive según estaba leyendo, contra meteoritos, cosas por el estilo. ¿Okay? Pero bueno, vámonos a campos magnéticos más microscópicos, donde vivimos nosotros, ¿verdad? Comúnmente las fuerzas magnéticas surgen cuando hay cargas en movimiento. Ahora, a veces uno tiende a pensar que puede haber una corriente eléctrica, debe haber una corriente eléctrica, o sea, es como corriente, nada más, pero en realidad cualquier electrón, inclusive, esté ahí orbitando alrededor de su núcleo, ya es un movimiento. O sea, no hay que pensar solo en corriente eléctrica, sino algo estático. Imagínense que usted tiene ahí un trozo de material y dice, está estático. No lo crea. Los electrones también se están moviendo alrededor del núcleo, ¿cierto? Positivo, carga negativa. Entonces es muy filosófico esto, ¿okay? Muy filosófico. Entonces, si tenemos un campo magnético, vean que aquí lo ponemos, bueno, vamos a ver. No nos está diciendo cuáles son las fuerzas magnéticas, porque aquí no hemos puesto la fuerza magnética. O sea, no hay una dirección de campo magnético aquí, pero si tenemos una corriente eléctrica sobre un alambre, en este caso este que está por acá, y otro corriente eléctrica que va sobre un alambre, sin saber, hay unos campos magnéticos que se están creando. Esa es una de las máximas que vamos a estudiar ahora, la ley de Biot-Savart. Ya sea en un alambre recto, muy recto como este, cuando las corrientes van en una dirección, se dice que hay una fuerza de atracción, o sea que los alambres tienden como a acercarse. O si las corrientes eléctricas van en direcciones diferentes, como que se repelen. O no hay fuerza cuando están a 90 grados, o sea que un alambre está como acostado y el otro está como vertical. Y esas fuerzas de atracción o de repulsión, etcétera, en realidad son fuerzas magnéticas, no son fuerzas de tipo eléctrico, que se crean, inducen y afectan elementos físicos como los alambres. De hecho, tenemos que tener alambres o algo que mantenga carga eléctrica agrupado. ¿De acuerdo? Entonces, es la famosa fuerza de atracción que no vemos,
es la fuerza magnética. Entonces es donde entra el famoso campo magnético, ¿ok? Repasando este concepto, que está en el libro. En general, en realidad sabemos que cualquier alambre que porta corriente, por la regla de la mano derecha, se apunta aquí con el dedo gordo, y con los dedos donde se cierran es donde me encuentro, donde está esa líneas de intensidad de campo magnético, que es lo que llamamos H. H, la dirección de H. Intensidad del campo magnético, que va a ser una de las magnitudes de campo magnético que vamos a utilizar. En el otro alambre, por decirlo así, hay igual otro campo magnético. Bueno, si tuviéramos en esta situación la corriente para arriba, tenemos otro campo magnético por acá, vemos un campo magnético por acá. En esta que va por acá, el campo magnético va en dirección contraria. Por eso, en el caso anterior, hay una tendencia a atraerse o a repelerse los alambres, porque en algún momento se debilita o se hace más fuerte la unión de las líneas de fuerza. Aquí, si es como más fuerte, hay una tendencia a acercarse, y si es más débil, hay una tendencia a alejarse. Y esas líneas de fuerza magnética comúnmente nosotros no las vemos, ¿no? O sea, no se ven, pues se pueden medir. Y en resumen, lo que vamos a ver en este curso es cómo calcular esas líneas de fuerza usando B, ¿okay? Campo magnético, y una relación que hay de otra magnitud de campo magnético, que es B, la densidad de flujo magnético, con la intensidad de campo magnético. Antes de seguir, yo les dejé para que leyeran perdónenme, ya me muevo por acá, un material que es de normas, se llama norma IEC. Si ustedes lo vieron en física, como un alambre muy recto que porta una corriente eléctrica, corriente directa, genera estas líneas de campo magnético, que las vemos como líneas circulares, que fueron descubiertas por Michael Faraday. Y en resumen, a donde voy a llegar ahorita es que B, dado el valor de la corriente eléctrica a una cierta distancia R, se puede relacionar como mu, que es la permeabilidad en el medio, entre 2πr, teslas. Por cierto, en la mañana que estaba acomodándome, me iba pensando, ¿se acuerdan de Tesla? Nuestro amigo Nikola Tesla, que era medio extraterrestre, qué sé yo, por ahí muchas cosas. Es curioso, pero Nikola Tesla en realidad nunca se metió mucho en campo magnético, casi que se dio el término de densidad de flujo magnético, pero él trabajaba más en cuestiones eléctricas, en transmisión de energía eléctrica a distancia y generadores de corriente alterna, cosas por el estilo, pero en realidad se metió muy poquito, obviamente había campo magnético involucrado, pero no se metía mucho en ese tema. Y hay varias formas para medir este campo magnético, por eso lo de la norma y el experimento, que es poner una fuente de alimentación de corriente o alterna o corriente directa, independientemente de como quiera trabajar el alambre, pero comúnmente vamos a usar una alimentación de corriente alterna en este experimento que lo hemos hecho en el laboratorio, pero a una frecuencia muy baja, posiblemente de 30 Hz. Este experimento lo hacemos en el laboratorio. Ahora les voy a explicar por qué. Ponemos un resistor de precisión y, vamos a ver, ese resistor de precisión, o por ese resistor de precisión, le pasa una corriente alterna que sabemos que tiene un valor RMS, ¿se acuerdan? Root mean square. Y hay una caída de tensión que la mido con un medidor de tensión RMS. ¿Recuerdan del RMS? Creo que sí. Es como una especie de valor promedio para las señales de corriente alterna. Y también un medidor de corriente eléctrica. ¿Para qué uso eso? Esto es como para verificar una tensión. Tengo el valor de R y como que relaciono U entre R es igual al valor I en RMS, y mi medidor que tengo por ahí también está midiendo RMS, y verifico los valores, los cambios. Este es un experimento muy bonito y se utiliza para verificar un patrón, en este caso un medidor de corriente eléctrica con otros tipos de medidores, el medidor de tensión eléctrica y el medidor de resistencia eléctrica. ¿Por qué se hace eso? Les voy a comentar. Posiblemente ustedes han usado en su momento un medidor de tensión, un DMM, un voltímetro. Bueno, como dirían ahí las malas lenguas, un medidor de tensión eléctrica. Posiblemente en muchos lugares de trabajo la gente les llama voltímetros, pero yo no les llamo así. Un DMM, sabemos que tiene unos terminales para medir tensión, tenemos unos terminales para medir resistencia eléctrica. Y les voy a contar que es que yo calibro con patrones cuánticos la medición de tensión y la medición de resistencia eléctrica. Pero hasta ahora, a partir del año 2006, se hace, imagínense, hace poco,
se hace hay un patrón cuántico para medir la corriente eléctrica. Entonces lo hago en forma indirecta. Los invito a que se metan en esto. Van a ver que no es más. Hay solo 2 o 3 integrales y derivadas en todo mi curso de metrología. Todo es el concepto, lo que un ingeniero maneja. ¿Me explico lo que estoy diciéndoles? O sea, no es tanto integrar y derivar, sino manejar equipos. Y aquí aparece este juguetito que está aquí. Este es un medidor de campo magnético. ¿Sí? Y que tiene un sensor que está en esta zona acá, que se le tiene que poner perpendicular a donde entra la línea de campo magnético, ya sea H o B. Y voilà, el resto es pura matemática, o pura matemática no, pura ciencia, pura tecnología, pura electrónica, y bueno, y algunos conceptos matemáticos involucrados, porque en esta pantalla, pues, obtenemos la lectura en teslas de B. ¿Ok? El truco que es que aquí adentro, ¿qué tenemos? Un sensor de efecto Hall, macroscópico, no cuántico. El efecto Hall cuántico se utiliza para definir el patrón de la resistencia eléctrica, ya no eléctrica. Eso lo tenemos que ver. Entonces, en este curso no vamos a ver cuántica, vamos a ver macroscópico. Y la norma, y este es un documento que ustedes van a leer, y como decía Delany, no sé quién era la amiga estudiante que estaba hablando, lo importante es que ustedes lo discutan en grupo y que analicen. Aquí les puse la norma, esto es extraído de la norma IS 80006, donde la norma internacional que fue acogida aquí en Costa Rica, esta es la vigente, les puedo asegurar, dice que, bueno, ¿cómo está su francés? ¿Se acuerdan? Champ magnétique, en François, aquí está en inglés. Fuerza de campo magnético, usamos la letra H, algunas definiciones, vamos a usar la magnetización magnética en su momento, aquí está la constante de magnetización para el vacío, la relación que hay entre B y H, o sea, aquí lo que quiero ponerlo en el contexto de que hay una norma que dice eso, claro, el HAI lo dice, los libros de física lo dice, claro, pero que también a nivel de norma existen sus unidades. El campo magnético, vamos a ver, H, vean el numeral, vamos a ver si les explico esto nuevamente, el numeral 625 se refiere a H, ¿ok? Entonces, espere para coger el mouse, que no se quiere, el mouse no me quiere, como tengo gatos, seguramente el mouse me tiene miedo. El numeral 625 habla que las unidades es amper por metro. ¿Ok? Y el numeral 626 es mu, las constantes, mu sub 0, las permeabilidades, permeability, es Henry dividido por metro. ¿De acuerdo? Y también ligado con este material dentro de la norma les incluí el flujo magnético, el flujo enlazante, o el flujo enlazado. El flujo enlazante o flujo enlazado lo vamos a utilizar cuando hablamos de inductores, componentes y transformadores. Y el flujo magnético puede estar en el aire, no necesariamente tiene que estar en materiales sólidos. Y también sus unidades para B, nuevamente teslas, y para los flujos usamos Weber. Recuerden que por el Sistema Internacional de Unidades, posiblemente ustedes lo vieron así, no estoy inventando algo así, no se usan los Gauss, a pesar de que hay algunos medidores antiguos que relacionan los Gauss. Entonces, ¿a dónde nos lleva este capítulo? Lo voy a pasar muy rápido porque el resultado es lo que me interesa. Este material ustedes lo tienen. La ley de Biot-Savart es que dada una corriente diferencial que pasa por un alambre, mido o en un punto P a una cierta distancia que le llaman aquí R12, se estableció que hay un campo magnético, un diferencial de campo magnético dado por esta forma. Me interesa la corriente eléctrica, el diferencial, la distancia y el radio y el vector de posición hacia ese punto. Entonces, el alambre puede ser así como circular o puede tener alguna forma o puede ser recto. Entonces, hay dos formalismos. Entonces, lo que llamamos la espira o que esté recto. En cualquiera de los dos puntos, la ley de Biot-Savart se aplica. Al final, yo lo que quiero, voy a hacer todo el desarrollo, es una matemática relativamente sencilla antes de pasar a esto, es que la corriente eléctrica puede estar así como en un filamento, en un diferencial de longitud, o puede estar en algo más, algo un poquito más grande, que puede ser una serie de líneas de corriente, pero en una dimensión L. Entonces, utilizamos el valor de densidad de corriente superficial K, que es corriente por dividir la longitud amperes entre metro.
Entonces, el I por DL que yo usaría en la ley de Biot-Savart, pues lo utilizaría como el K por punto DS. Al eliminar uno de ellos, me queda el elemento diferencial de longitud. Estas son corrientes o filamentos de corrientes que yo perfectamente, cuando tengo un alambre, yo digo, una corriente es una unión de un montón de corrientes chiquititas, ¿lo ven acá? Entonces yo comúnmente digo, bueno, la corriente total es esta, como quien dice esta. Pero en realidad es una suma de Ks que están distribuidas a lo largo de una dimensión que se llama B. Y esa es nuestra corriente superficial. Y la ley de Biot-Savart se acomoda dependiendo si tenemos una corriente en una forma superficial o una forma de volumen, que es lo que comúnmente pasa en un alambre. ¿Okay? Ejemplos de la ley de Biot-Savart es, dado un alambre, vamos a ver, voy a adelantarme, voy a poner el resultado porque es lo que me interesa. Dado un alambre recto que va para arriba la corriente eléctrica, ¿cuál es el valor de H en un punto? Bueno, si la corriente va para arriba, con sus dedos nos damos cuenta que el campo magnético va como para adentro, es como circular acá. Entonces, para complementar este material, yo les dejé que leyeran de trabajo, que eso, como les digo, vamos a modificar, les agradezco que ustedes lo pongan, este otro material. Este es lo mío, todo eso ustedes lo tienen en mediación virtual, yo ya hice el trabajito de ponérselos. ¿Okay? ¿Qué es un complemento? Complemento a todo este material. Ahí lo tiene. Es lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, tenemos dos posibilidades. Que un alambre esté recto y lleve corriente eléctrica y quiero saber cómo es el campo magnético ahí en sus alrededores. O el otro caso es que es una espira, o sea, un rollo, una corriente eléctrica que está en forma, digamos, circular. Pasar por acá. Y hay ahora sí, un campo magnético que va a estar recto. Entonces lo que queremos, ya sea B o H, es encontrar un poquillo. Ustedes van a descubrir la matemática de ese asunto, pero al final lo que tengo es una ecuación sencilla si la ubico en el punto central. Por ejemplo, en el caso de un alambre recto, a una cierta distancia R, H está dado por esta ecuación, I es igual a 2 pi R entre H, que es la ecuación que acabo de poner. Esto se los puse en el material. Inclusive, si yo tengo una corriente eléctrica por acá y se crea ese campo magnético, yo puedo alinear los nortes y sur de una brújula. Bueno, las brújulas sirven para indicar la posición que se alinea con el flujo del campo magnético de la Tierra. En realidad es en forma inversa. El norte geográfico es el sur magnético. ¿Okay? Entonces aquí está la matemática y la forma, pues como yo defino, la vamos a ver la mano derecha. Y por el otro lado tenemos una espira que tiene una corriente eléctrica. Entonces ubico H en diferentes posiciones, que va a depender de la distancia Z y la distancia H, con esta gran ecuación que está aquí, que la H va a depender de I por R. R es como quien dice el radio de la espira, radio al cuadrado, etc. ¿Qué pasa cuando Z? Vamos a ver, Z es la distancia que hay entre la espira y el punto de medición. Bueno, Z puede ser 0, entonces estaríamos aquí abajo, al nivel de la espira, o Z puede ser infinito. Entonces, todos esos casos es importante que ustedes los descubran. No tienen que descubrirlos mucho porque aquí yo ya se los puse. En el caso del centro de la espira, que es el que me va a interesar mucho porque lo vamos a utilizar para hacer bobinas o arrollamientos, lo que tendría es que H es igual a I entre 2R, cuando Z es igual a 0. Aquí está, se refiere a este resultado. Este documento es un más sencillo de leer que el Hayek. Por eso se los puse ahí para que lo leyeran. ¿Okay? Y lo analicen como parte del trabajo. Entonces, el Hayek es más matemático, es este material, y al final llega a lo mismo, exactamente llega a la misma cosa. ¿Qué pasa cuando tenemos un alambre? Se me generan las líneas de campo magnético que circulan alrededor de él y tenemos esta ecuación. No lo voy a hacer en detalle porque ya ustedes conocen todos los trucos matemáticos para hacer este análisis. ¿Sí? Luego, el campo que surge de un segmento recto, igual. ¿Qué pasa inclusive si está en un ángulo? Entonces son los dos ejemplos, un alambre recto y un alambre en forma de espira, y es verificar o medir cuál es el campo magnético en un punto o si hay un ángulo involucrado. Al final, esta es la misma ecuación, del otro material que les acabo de poner. ¿Okay? Ok, entonces Z, ZO, que es esta distancia, puede ser o 0, cuando está aquí,
o infinito cuando está aquí muy largo. El caso de un Z infinito, pues como que no es muy lógico, ¿no? Aquí hay una nota muy interesante con la que quería cerrar. Note la forma del numerador, esto que está aquí. Esto está en el texto, recuerden que esto es el Hayek. El producto de la corriente por el área del lazo. Vean que el lazo tiene un área A, aquí lo ven. Esta es, digamos, matemáticamente el área. Entonces hace como una superficie, como un giro circular, o giro circular no es circular. Se define esto como el momento magnético M. Esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. M es I pi al cuadrado. Esto es muy interesante porque de acuerdo como nos han más o menos vendido la idea del átomo, se acuerdan que hay una carga positiva, y que los electrones, además de que hacen su giro en un radio, R, ellos se mueven, ¿verdad? Una movimiento circular. Entonces, parecería, o es lo mismo, como que hay electrones que se están moviendo. En este caso, esta cosa roja que vemos aquí es como un alambre, o es un alambre. Pero aquí está en el espacio, no hay un alambre que guía a los electrones. Pero es más o menos lo mismo, es más o menos el mismo concepto. Entonces, nosotros lo que tenemos es que el momentum, que lo vamos a ver después, es un vectorcillo que apunta con la regla de la mano derecha, o sea, m apunta en esta dirección. En este caso, el m, el momentum magnético de un electrón gira en este punto. Y estos momentum son los que me van a permitir a mí para que se magnetice o se desmagnetice algo o que haya efectos magnéticos en un material. Por eso aquí el autor lo menciona. Y encontramos la ley circuital de Ampère, ya casi para terminar, todo eso está en el texto, es bastante, por eso es tan bonito, bien qué interesante que es cuando uno ya maneja o domina los campos magnéticos. Si tenemos la corriente en un alambre, ya tenemos el alambre de una forma bonita, un alambre siempre circular, recto, la otra vez habíamos estado hablando del AWG, que era el grosor de un alambre, qué sé yo. Resulta que la integral cerrada de h punto de L, o sea, empiezo en un punto, en un diferencial de longitud y termino en el mismo punto, esa integral, como una variación de la ley de Gauss, me va a evaluar la corriente encerrada que queda dentro de esa integral de línea. Vean que en esta integral de línea, la integral no está cogiendo todo el alambre, está cogiendo solo un pedacito. Entonces solamente evaluaría la corriente que está siendo enlazada por ese punto. Es diferente, ¿verdad? Esa es la ley de circuital de Ampère, un físico francés que la descubrió. Y nos permite encontrar, de hecho es el truco, llamémoslo así, matemático de hacer esa integral de h punto L, la corriente encerrada, para medir la corriente de un alambre recto. Y es la misma ecuación que acabamos de ver. Ve que aparece varias veces. Trabajito para ustedes, pues es importante. Después vienen los problemas. Sí, después les vamos a ver algunos problemas. De hecho, espérense un momento para que no crean que no hago problemas. Lo que pasa es que yo no me pongo a hacerlos. ¿Para qué voy a hacerlos si ustedes los tienen hecho aquí? Aquí ustedes lo tienen que seguirlo. Vienen a estar los resultados. Este material ya se los coloqué. Es como que me tuvieran ahí en vivo y a todo color. Pero ahí están los resultados. Uno de estos problemas tiene un error. Ustedes lo van a hacer en el trabajo. Y como le decía a nuestro amigo Sancho, lo vamos a mover un poquito para que tengan tiempo de analizar. Tienen esto y en otro material, perdón, este no. Y en otro material que yo les coloqué ya en la guía, recuerden que yo me preocupo para que ustedes en la guía tengan todo el material, vienen otros ejemplos. ¿De acuerdo? Entonces, existe una línea de transmisión muy importante, muy interesante, que se parece mucho a esta. Ven que aquí tenemos un alambre y se genera una línea de campo magnético. Pero ¿qué pasa si le rodeamos con un blindaje en forma exterior a ese alambre? Entonces tendríamos un cable coaxial, que se utiliza mucho, ¿cierto? En mediciones y demás. Ahí está nuestro amigo el cable coaxial. En una línea o cable coaxial, una línea coaxial se tienen dos conductores sólidos concéntricos que portan la misma corriente. Hay que acordarse que lo que alimenta la corriente eléctrica para acá, vamos a ponerlo como una fuente de corriente eléctrica, vamos a ponerlo así, como una bolita, y que, bueno, entra por aquí y luego mismo viene por acá. En realidad lo que yo quiero poner es, entre este punto central y el externo, tal vez lo dibuje mal, es que no se ve mucho el conector, es una carga que está aquí. Pero también nosotros, en realidad, entra la corriente por acá y sale por acá, entra por acá y sale por acá. Por eso, entra por adentro, de modo por el de adentro y sale por el de afuera. Eso es lo que quería poner. Es que el dibujo no me lo permitía, porque ustedes ya lo tienen claro. Entonces, si tenemos una corriente eléctrica dada en esa forma,
vamos a tener líneas o líneas de flujo magnético, el campo magnético, que se van a crear adentro de esa superficie. Y aquí, bueno, las vemos, en todo su lujo de detalle va a depender del radio, y siempre van a estar en la parte externa, no en donde están los conductores. Por eso aparece como una línea, parece una línea como la ley de Gauss para el campo magnético. Puede haber un campo magnético dentro del alambre, sí es posible, pero sería una parte de la corriente eléctrica la que está encerrada, quiero que lo analicen, y lo mismo se daría externamente, aunque externamente ya no tendremos una corriente encerrada porque la corriente que va en una dirección se cancela en la que va en la otra. Entonces la corriente total es cero, o sea, visto como un sistema, la integral de corrientes es cero. Por eso no hay campo magnético en esta parte. Todo el campo magnético está como quien dice o adentro o en los conductores. Comúnmente me interesa adentro porque yo dentro del conductor no me meto, ¿no? Puede estar también en una superficie aquí afuera. Pero digamos, una persona, un ser humano, va a medir o hacer algo en ese espacio que es el aire, ¿no? De hecho, yo puedo medir el campo magnético ahí adentro. Y hay aquí está, esta gráfica, nuevamente. Para ir de 0 a A, recordemos, tal vez no lo mencioné mucho aquí, que A es el radio del conductor central y C es el radio del conductor externo. Aquí creo que es B y C son los radios del conductor externo. Entonces analicen esta gráfica, es muy interesante, cómo a donde está el radio A va creciendo el campo magnético, perdón, H, y luego va decreciendo por una función cuadrática que depende de los radios en cada uno de los casos. Aquí depende, varía como A al cuadrado y aquí varía también como C cuadrado o B cuadrado. No lo voy a hacer, está bien descrito. Entonces, obviamente, cuando hay una ecuación cuadrática, les voy a pedir, a ver, el bendito bicho este que no me deja coger el más, aquí está, que los campos magnéticos se comportan de esta forma. Comúnmente acá es donde yo puedo ingresar a un cable coaxial, ¿cierto? Y dependiendo del punto donde yo mida con respecto a la superficie del conductor central o demás, entonces el campo magnético va cayendo en forma no lineal. Creo que fue Sancho que me preguntó hace un rato. Por eso se ven que es muy importante medir cosas lineales porque es más fácil de medir. Entonces, si yo tuviera este cable coaxial y ya tengo una corriente eléctrica, y digo, bueno, las líneas de flujo magnético, voy a usar algo azul para que se vea. Las líneas de campo magnético, es lo mismo. Ya véanse, que estemos ubicando H o estemos ubicando B, para mí es importante ubicar, ¿cuál es la permeabilidad? ¿De acuerdo? La permeabilidad de este medio. Este medio puede ser aire, pero puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser gas xenón o gas argón. Imagínense todos los experimentos. Entonces alguien dice, ¿y cómo mides el campo magnético? Bueno, vamos a usar, recuerden que usábamos una paleta la vez pasada para medir o formar carga eléctrica. Bueno, tenemos una especie de paleta que tiene un sensor de efecto Hall aquí en la punta, chiquitita. Y entonces cuando viene el campo magnético aquí entra, como que dice perpendicular, y nos va a permitir medirlo en nuestro equipo. Eso lo vamos a hacer en la próxima parte. ¿De acuerdo? Bueno, los ejercicios que pone la práctica son a nivel del examen. Sí, son parecidos. Esto que estamos poniendo es conceptual, pero recuerden que en la tarea ustedes tienen los experimentos que propone el Hayek. Hay un solucionario de este libro. Entonces, la idea es que ustedes los practiquen. Por eso las tareas, háganlos en grupo, porque entonces con la tarea se les está ya pidiendo a ustedes que practiquen la materia. Bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Son 2 sesiones, ¿verdad? Del capítulo anterior y del capítulo 7. Nos vamos a ir 2 sesiones más con el capítulo 7 por lo que viene. ¿Alguna pregunta? Para terminar por hoy y colocarles estos vídeos. Isaac, usted que siempre pregunta algo. ¿Está bien? Sí, profe, está claro. Nada más, al principio, cuando habló del silicio, yo creo que en Costa Rica no, sí, en el momento me surgió la duda de que si aquí cabía la posibilidad Aquí de sí algún día. hay dióxido de silicio, que son los cuarzos, los cuarcetes, que están en los ríos de Tilarán, los ríos ahí al sur. Existen unas vetas en Turrialba que son como unas, bueno, no tengo aquí silicio ahorita, pero es dióxido de silicio, es oxigenado, SiO2. Muy bien, exacto. Lo que pasa es que vetas de metal puro
no hay, bueno, en Costa Rica ocurrió una cuestión, eso me lo explicaba un geólogo, no es un invento mío. El hecho de tener tantos volcanes en una superficie tan chiquitita, Costa Rica son apenas 50.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Es chiquitillo. Entonces, ven, el mapa de Colombia son un montón de Costa Ricas. 15, no, 6 o 7, no sé, es un montón. 10 Costa Ricas. Entonces, hubo mucha lluvia ácida y hubo mucha humedad porque las costas están muy cercanas. Entonces, todo el silicio que había se desperdigó y en la arena del mar, el silicio es parte de la arena del mar. Si ustedes van a la playa, tarea, Delany, váyase a la playa, mete la mano en la arena y saca, y hay unas cositas blanquitas, chiquititas, que parecen huevitos. Eso es dióxido de silicio, que se oxigenó, SiO2. Entonces ya aquí en el país, las vetas de silicio que habían, al estar por los volcanes, la temperatura, la lluvia ácida, y el agua salada de los océanos, literalmente se traga o se tragó nuestras vetas de silicio. Ustedes se dieron cuenta que hay un pleito ahora de ver si explotamos el poco, algunas gas natural que hay, el petróleo, pero aparentemente está como muy contaminado. Me lo explicaba el geólogo, que está muy lleno de agua salada también ese petróleo, está muy superficial. Ahí lo que hay que hacer es como en los Simpsons, que el señor Burns metió una tubería así y llegar a donde están los venezolanos y robarles ahí el petróleo a los venezolanos y sacárselo a los colombianos que tienen petróleo, ¿no? Ustedes dicen, hacemos el invento. Está bien, Isaac. Sí, sí, por eso, para hacer la inversión luego. Sí, sí, sí. Sí, pues, lamentablemente nosotros no tenemos fuentes de semiconductores. ¿Qué es lo que hacen ahora? Bueno, cualquier electrónica dañada, llámese relojes, qué sé yo, los derriten para volver a extraer un poco, inclusive metales como el oro, el platino, la plata, etcétera. Y los derriten ahí, ya sea en China o en Canadá, qué sé yo. Creo que aquí no hay plantas para extraer los minerales, entonces los empacan todos en contenedores, los mandan en un barco y los mandan a países donde vuelven a extraer ahí un poco. Pero sí, no tenemos silicio en beta. Yo tengo algunas muestras de silicio, se los voy a presentar en la próxima clase, tal vez la voy a hacer del laboratorio, donde tengo ya mis juguetes. Y entonces vamos a ver algunas muestras que yo uso, inclusive las mido, con variantes de este equipo que les mostré ahora. Pero básicamente como curiosidades de laboratorio, más que nada, no es que viene una empresa y me diga, miren, ¿nos pueden medir eso? O tal vez no hay, porque no se extraen. Entonces una cosa es dióxido de silicio, otra cosa es silicio puro en beta. Bueno, gente, si no hay más, paremos la sesión. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? Profe, profe, Dime, sí, te escucho más. digamos, yo tenía unas dudas con respecto a los trabajos, ¿verdad? Sobre qué es lo que busca usted en los trabajos propiamente de lectura. ¿A qué, digamos, a qué se le hace énfasis a la hora del comentario? Porque no sé, es que me parece muy subjetivo lo de los comentarios. Entonces no sé si realmente estoy cumpliendo, digamos, con los objetivos del trabajo en sí. Muy bien, excelente. No, lean el documento, como decía ahora una compañera. Yo lo que quiero es que ustedes me compartan, me comenten, concluyan. Este material complementa lo que estamos viendo y expliquen qué se está viendo. Hay una explicación. Posiblemente no hayan hecho trabajos de este tipo. Simplemente es comentar algo más y ustedes dicen, bueno, esto se complementa con el material del curso. Y tal compañero dice, sí, estoy de acuerdo con eso. Yo descubrí esta cosa, yo descubrí tal cosa. Es complementar lo que está escrito ahí. Yo lo que quiero es que ustedes analicen ese material, porque para mí sería muy fácil como dejarlo simplemente que lo lean, pero con esto me aseguro que por lo menos lo ven. No es que desconfíe de usted, pero es que hay veces que algunos estudiantes sencillamente no cumplen con el material que se les deja. Entonces hagan un comentario de la lectura, puede hacer en una hoja, 2 hojas, y si hay algún problema, resuélvalo. Cuando hay un problema, hay un ejemplo hecho, qué sé yo, incluyan, y dicen, bueno, el resultado es este y este. Yo sé que es una forma de practicar la materia, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo busco. ¿Está bien? Sí, ok, profe.